Muy bien, el texto ahora sí que nos refiere el día de hoy, las Sagradas Escrituras, nos encontramos entonces con un llamado particular, una conversión y una vocación, ¿sí? Un llamado a poder vivir plenamente el acontecimiento de amor cuando somos capaces de convertirnos, pero en esa conversión recibimos entonces un llamado. Responder a ese llamado, decía yo hace unos días, implica que tú y yo conozcamos quién nos llama y conozcamos qué es lo que nos está pidiendo para nosotros poder decir sí, un sí abandonado, un sí como el de María, confiando siempre en ese que nos llama a su servicio. Hoy de manera particular entonces vemos cómo el Señor habla, ¿sí? Manifiesta lo que puede ser para nosotros un llamado de conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Una conversión que tiene que ir directamente desde un llamado propio a creer en algo. Es que yo no me puedo convertir en algo si yo no creo en eso en lo que me voy a convertir. Tiene que haber entonces más que un convencimiento, que es distinto, un asimilar, un vivir, un tratar de hacer vida en mi vida, eso que se me ha anunciado. El Evangelio, que significa buena nueva, buena noticia, la buena noticia que nos trae el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso los textos del Evangelio nos van a referir siempre los dichos y hechos de Jesús, la vida de Él, lo que Él hizo verdaderamente. Y yo, conociendo, leyendo, interpretando y haciendo mío eso que he leído, entonces seré partícipe de esa conversión. La primera lectura nos habla de cómo mandan a Jonás a predicar a Nínive. ¿Qué era Nínive? La capital de un imperio, de un lugar inmenso, pero sobre todo de un pueblo que era bastante complicado. Y complicado no solo porque no aceptase la palabra, sino porque eran bastante crueles. El mismo pueblo de Israel estuvo sometido a la esclavitud por estos, ¿no? Y ellos, luego de la liberación del pueblo de Israel, siguen su camino, pero ahora el Señor quiere que se les anuncie a ellos la palabra y manda a Jonás. Dice el texto que la ciudad era tan grande que necesitaban 3 días para poder recorrerla. Pues ahora en la actualidad de una ciudad que se necesite 3 días para recorrerla en su totalidad, pues será un pueblito, ¿no? Imagínense ustedes que manden en la actualidad al profeta Jonás allí a Madrid a predicar. ¿Cuántos días necesitaría entonces este hombre para poder recorrerse todo Madrid? Ya la cosa va más adelantada. Por eso, unirse al llamado, es decir, no solo este profeta, sino que cada uno de vosotros también sois llamados ¿a qué? A predicar, a anunciar. Así como lo hizo el profeta en la ciudad de Nínive, tú y yo somos llamados también a que podamos predicar eso que hemos escuchado de parte de Dios en nuestra ciudad. ¿Cuántos días necesitaremos para predicar en Ceuta? Y vean la complejidad de que supondría una predicación así de casa por casa o en las calles en una ciudad como esta en la que confluyen muchas profesiones de fe distintas a la nuestra. Pero el Señor dice que Jonás sale, predica, habla, anuncia, convertíos y creed verdaderamente, y parece que los ninivitas creyeron en ello y se convirtieron. Esto es clave para la conversión. Primero que nada debemos creer. ¿Vosotros creéis? ¿En qué creemos? ¿Qué nos mueve a creer? ¿En qué me confío? ¿En qué estoy yo pensando en el momento en que decido encaminarme a un seguimiento, a un verdadero encontrarse con Dios, ¿no? Hoy cuando el Papa nos invita a celebrar este día especial como el Día de la Palabra, es una invitación a creer ¿en qué? En esa palabra que se ha revelado, que ha sido inspirada por Dios, que ha sido plasmada en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras y que en todo caso es la palabra de Dios. A creer en esa palabra para poder convertirnos. Y la conversión no es dejar de ser algo para empezar a hacer otra cosa, no. La conversión es un transformar lo que soy en algo mucho mejor. Y tú y yo hemos sido llamados a transformar nuestra vida, a transformar nuestra manera de pensar, a transformar nuestra manera de ser y de actuar, para que todos juntos podamos entonces caminar por el mismo lugar.
no cada quien para su lado, sino como una misma comunidad. Por eso, luego de hablar de esta conversión y creer en el Evangelio, se encuentra con los discípulos, empieza el llamado. El llamado a quienes luego se convertirán en sus apóstoles. Llama a los dos primeros y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es importante, sobre todo porque, uno, estos hombres ya eran pescadores. Y al ser pescadores ya conocían todo lo que tenía que ver con el mar, con la pesca, con los utensilios que se necesita para poder pescar. ¿Qué les iba a enseñar otro que no era pescador? ¿Por qué les dice, les haré pescadores si ellos ya eran pescadores? ¿Por qué entonces los invita ahora a emprender un camino, a hacer algo que ellos ya conocían, pero sobre todo dejándose guiar por uno que era carpintero, que no tenía nada que ver con lo que suponía la pesca? Pero la última frase hace el cambio total en ese llamado. Pescadores de hombres. Hay quienes se atreven a pensar que cuando dice pescadores de hombres es que van a sobresalir entre los demás pescadores como los que saben más, como los que tienen más trayectoria, como que son aquellos más importantes, como los que, no sé, como que los que pescan más, ¿sí? Pero cuando el Señor les invita a esto es a ejercer ese mismo ejercicio de sacar del mar los peces buenos entre una comunidad cristiana, entre una comunidad que camina, entre una comunidad que así como hay peces buenos, también hay otros que necesitan un poquito más de tiempo en el mar para que crezcan y se formen. Tú y yo también somos partícipes de esa cardumen que hay en este mar que se llama mundo. Y este tiempo especial que la diócesis de Cádiz y el obispo nos ha invitado a vivir en este año especial de la Eucaristía, no es otra cosa también que poder nosotros en una comunidad que parece estar en camino, empezar entonces también a formar para que los peces se engorden, para que ustedes y yo podamos tener fuerza, robustecidos espiritualmente, comprendiendo qué es lo que significa la Eucaristía y este sacramento de salvación y de gracia para nosotros, y que lo podamos luego compartir con los demás. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una frase muy vocacional, pero una frase que guarda un sentido especial en dos cosas. Uno, venir en pos de mí. ¿Qué significa esto? Que voy detrás de que me han llamado, no delante de él. Y el hecho de que yo haya sido llamado no me hace ser más que los demás. No tengo un privilegio especial. No, simplemente estoy detrás del maestro, detrás de quien me enseña. Voy detrás de aquel que se pone enfrente, ¿para qué? Para guiarme verdaderamente. Por eso esos textos que convergen en esto, cuando el Señor dice, vengan, y entonces el Señor le dice, los discípulos le dicen, ¿y dónde vamos a ir si no conocemos a dónde vas? ¿Quién es el que nos tiene que guiar? Si no es Jesús. Y si vamos con Jesús y tomamos la delantera, corremos el riesgo de perdernos. ¿Por qué? Porque es Jesús el camino, porque es Jesús la verdad, porque Él es la vida. Por eso voy en pos de Él, por eso voy detrás de Él. Y esa frasecita, ir en pos de mí, también se la dice a Satanás. Cuando quiere de alguna manera también envolverlo entre mentiras y cosas, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ese apártate, traducido de una manera especial, dice, ponte detrás de mí. Hasta el mismo Satanás le dice esto, ponte detrás de mí. Tú y yo hemos sido llamados también para seguir al Maestro. Y cuando seguimos al Maestro es porque vamos detrás de Él. Él que va adelante para guiarnos, pero también Él que va adelante para defendernos de cualquier cosa que se pueda presentar en el camino. Vamos con ese escudo protector delante de nosotros que nos invita a caminar. En una oportunidad el Papa Francisco, hablando sobre todo del pastor, pero un pastor que guía a un rebaño, decía que el pastor en cierto momento tiene que ir delante del rebaño, así como Jesús se pone delante. ¿Para qué? Para poder guiar a ese rebaño. Las ovejas seguirán al pastor,
Pero en otro momento, dice el Papa, el pastor tiene que ir en medio de las ovejas. ¿Para qué? Para que las ovejas conozcan al pastor, para que las ovejas se hagan una con el pastor, para oler a oveja, como siempre dice. Pero hay otro momento en el que el pastor tiene que ir detrás de las ovejas. ¿Para qué? Para empezar a echar hasta adelante a la que se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque es una comunidad que camina, pero es una comunidad en la cual algunos tienen un paso acelerado, van más adelante, están más preparados, a lo mejor tienen un espíritu mucho más fuerte de poder responder a Dios grandemente, pero hay otros que de repente somos un poquito más débiles en ello y que a lo mejor nos quedamos resabiados, que no sabemos ni comprendemos lo que el Señor nos ha pedido y por eso no podemos responder verdaderamente a ese llamado. El segundo llamado que en el Evangelio el Señor hace, le vuelve a repetir a esto: vengan en pos de mí. Pero termina el Evangelio diciendo algo importantísimo. Ellos, dejándolo todo y dejando a su padre junto con los jornaleros, le siguieron. Responder al llamado de Dios también implica abandonar, y abandonar muchas cosas. Deja, dice el Evangelio, quien deja a padre y a madre por seguirme a mí, encontrará el cielo, ¿sí? Tendrá una garantía en el cielo. Pero también dice el Señor que quien pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. ¿Y esto por qué? Porque si yo lo voy siguiendo a Él y me distraigo en volver a mi pasado, en volver atrás, en detenerme en qué dejé atrás, corro el riesgo de perder a quien me está guiando. ¿Por qué? Porque de repente voy en el camino y he perdido el horizonte. Por eso tengo que mirar, por eso que mi mirada siempre tiene que ser al frente. Por eso yo tengo y debo responder a ese llamado con la mirada fija en ese que me ha llamado a su servicio, Jesús. Y en la Eucaristía nuestra mirada también tiene que estar fija allí en el altar, donde se hará presente ese mismo Jesús que me alimenta, en el pan y en el vino, en una transformación, en una transustanciación, en la que deja de ser pan y deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esto es posible porque Él quiere así, pero sobre todo será posible para ti si tú lo crees. Convertido y creer en el Evangelio y luego responder al llamado que el Señor me ha hecho. ¿Cuál es el llamado? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Que el Señor nos pueda convertir entonces a nosotros también en pescadores y que nuestro testimonio haga que otros puedan seguirnos. Que nuestro testimonio de fe y de seguimiento de Cristo haga que esa pesca sea abundante. Que así sea.